Muy buenos días. Soy el profesor Menoscal, el que va a guiar el grupo número 1. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema un tanto complicado, pero se lo vamos a desarrollar lo más fácil que podemos. La Primera Guerra Mundial. Espero que este tema sea de su agrado y comencemos. Muy buenos días. El tema acerca que les voy a exponer hoy es sobre los antecedentes de la guerra. Lo primero que pasó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, es que fue por el asesinato de Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro. Muchos países tomaron de justificación la guerra para conquistar otros territorios o provincias de manera legítima. Esto ocasionó un juego de poderes y por lo cual se extendió la Primera Guerra Mundial. Buenos días, público presente, abogado Carlos Flor, profesores, padres de familia y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre las características de la Primera Guerra Mundial. Pero primero, ¿qué fue la Guerra Mundial? Este suceso histórico pasó en 1914 por el deseo de obtener más territorios, recursos naturales y más poder a nivel mundial. Pero sobre todo, fue el pretexto oficial para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y fue el asesinato del archiduque francés Francisco Fernández, el heredero del trono Austria-Hungría, y de su esposa Sofía Chotek. Esto sucedió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Ahora sí, las características. Primero, fue una guerra global. Más de 30 naciones se declararon la guerra entre 1914 y 1918. Lo que comenzó como un conflicto relativamente pequeño en el suroeste de Europa se convirtió en una guerra entre los imperios europeos. Segundo, fue un conflicto del resultado de las acciones y decisiones humanas. Más de 65 millones de hombres se ofrecieron como voluntarios o fueron reclutados para luchar en ejércitos ciudadanos masivos. Tercero, fue una guerra de producción. Se movilizaron recursos nacionales para la producción de material de guerra, como fusiles, ametralladoras, aviones, tanques y proyectiles. Y por último, fue una guerra de destrucción y dejó aproximadamente 16 millones de muertos, soldados y civiles, y muchos otros heridos, física y psicológicamente. Gracias. De la Primera Guerra Mundial. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de recursos y de dinero. Lo primero fue la destrucción del parque industrial, especialmente el alemán. Como consecuencias geopolíticas de la Primera Guerra Mundial fue que desaparecieron grandes imperios. Algunos de estos imperios fue el Imperio Ruso, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. El Imperio Ruso se vio fracturado por la Revolución Rusa que tuvo lugar en 1917. Como consecuencias ideológicas, tenemos la expansión del comunismo, que había ascendido por primera vez al poder de la Revolución Rusa en 1917. Como consecuencias sociales, tenemos que había afectado a todos los sectores de esos países y se produjo una desorganización de la sociedad. En el aspecto humano se presentan olas de violencia y atropellos. La Primera Guerra Mundial. ¿Cuántas muertes tuvo que haber, no? ¿Cuáles fueron las causas? Mi trabajo me mandó a investigar y a dar una exposición. Bueno, vengo estudiando, gracias a Dios, y voy a practicar. Muy buenos días, público presente. El día de hoy vamos a hablar sobre las causas de la Guerra Mundial, o también de la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra.
La Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas en sí, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue, por así decirlo, la desconfianza entre esta y la militarización de la informal Triple Entente, que ya sabemos que está conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la secreta Triple Alianza. Esta ya sabemos que está conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. En sí, los actores más poderosos que nosotros podemos encontrar aquí fueron Gran Bretaña, Rusia y Alemania. Gobernaban imperios coloniales, mundiales, que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX, consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente, también conocida como los Aliados, y la Triple Alianza, también denominada Potencias Centrales, escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Claramente, él fue el heredero del trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbio, bosnio, durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia en sí respaldó a su aliado, Serbia, cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia un mes después. Sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. ¡Wow! ¡Qué situación más problemática y polémica! Por donde sea había guerra, guerra y más guerra. Estas han sido las causas, esperando que hayan sido de su agrado. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante: la dictadura de Venezuela. La dictadura de Venezuela siempre ha sido un tema que se ha manejado a lo largo de la historia del país, que por su parte trajo severas consecuencias en la población y otros ámbitos del desarrollo. En conclusión, en Venezuela no hay libertad de prensa. Maduro, que es el presidente, controla el poder judicial y el ejecutivo, y ha hecho todo lo posible por deshacerse del poder legislativo de la mayoría opositora, encarcelando diputados y obligando a otros a exiliarse. Tiene escuadrones de la muerte que se encargan de ejecutar a opositores de manera extrajudicial. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kenneth Valdés y vamos a hablar sobre las dictaduras y las dictaduras de Honduras. Bueno, una dictadura es un régimen político que se centra en todo el poder, ya sea personas, grupos u organizaciones, ya que deprime el derecho de los humanos. Bueno, las dictaduras de Honduras dicen que es una nación independiente, parte de la fecha del 15 de septiembre de 1821, de las cuales 60 años se han perdido de dictadura y 21 de gobierno militar por los golpes de estado que hubo en esos tiempos. La dictadura más conocida es la de Longeva por el doctor Tiburcio Carías, cuya administración estaba bajo el mando de Estados Unidos. Y se han extendido otras dictaduras de carácter republicano y pocos son llevadas a la palestra histórica. La Junta Militar comenzó desde el año de 1978 a 1980, ya que fue la que administró el gobierno militar en esos tiempos. El gobierno que más fue horrible fue el de 8 de agosto de 1978, que fue gobernado por el hondureño Orlando Hernández. Gracias.